La verdad escalofriante, el millonario que la cajera desconocía, todo cambió en un minuto. En un pequeño pueblo, una mañana nublada, una caja registradora hizo ding y comenzó el caos. Clara, la cajera, nunca imaginó que su rutina se desataría en un torbellino de emociones. Ese día, mientras escaneaba unos plátanos y un paquete de galletas, un hombre entró con una presencia tan opulenta que los murmullos se desbordaron entre los clientes. Era un millonario, un desconocido que parecía sacado de una película, como si la riqueza y el misterio fluyeran de su piel. Su mirada intensa buscaba algo, pero nadie podía adivinar que, como si una tormenta estuviera a punto de estallar, su voz resonó fuerte. ¿Tienes un minuto? Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón latía descontrolado, como un tambor de guerra, al darse cuenta de que su vida cambiaría en ese instante. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue el gesto que hizo: abrió un maletín dorado, lleno de billetes apilados. Era tanto dinero que brillaba y parecía querer escapar. Algunos de los clientes se acercaron, y otros, aterrados, retrocedieron. Las ventanas reflejaban el resplandor del oro mientras los murmullos crecían en la tienda. Esto era más que un simple intercambio comercial, se sentía estar en medio de un trueno. ¿Qué quería el millonario de Clara? La tensión aumentaba. El aire estaba cargado de temor y asombro. Ella tragó saliva, su garganta seca. Todo el pueblo hablaba de esa caja registradora y de su papel en un juego que apenas comenzaba. Se detuvo un momento y se preguntó: ¿está todo realmente bien aquí? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, dale a like, de verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. En un instante, el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Clara sintió que todos los ojos estaban sobre ella, esperanzados, asustados. ¿Qué decisión tomaría? ¿Aceptaría el dinero o lo rechazaría, temiendo las consecuencias? Cada corazón en la tienda latía al unísono, formando un coro de expectativas inquietantes. El millonario sonrió, pero no era un gesto amable, había algo siniestro y tentador en su expresión. ¿Acaso quería atraparla en una trampa o ofrecerle una oportunidad? ¿Qué oscuro secreto se escondía detrás de esa sonrisa? La multitud contenía la respiración y Clara, atrapada entre el deseo y el miedo, se dio cuenta de que esta elección podría cambiarlo todo. ¿Y si aquello era solo el comienzo de algo mucho más grande? Con el pitido de la caja registradora resonando como un eco, Clara dio un paso hacia adelante. Pero, ¿qué pasaría si era demasiado tarde? La sala se llenó de un silencio abrumador, como si el tiempo se detuviera. Clara sintió como el sudor le caía lentamente por la espalda. La mirada del millonario se intensificó, como si intentara leer su alma. No tienes que tomar una decisión ahora, dijo él, su voz suave, pero cargada de una energía inquietante. Piensa en todo lo que podrías hacer con este dinero. Las palabras flotaban en el aire como flechas envenenadas. Clara conocía la realidad de su vida, un sueldo bajo, facturas que se acumulaban y una familia que dependía de ella. Pero, ¿a qué precio? La pequeña voz dentro de su cabeza luchaba por salir. Detente, esto no es un juego. ¿Qué haría si aceptaba esa oferta? ¿Cómo evitaría que la codicia la consumiera? De repente, un grito rompió el ambiente. No lo hagas, Clara. Era Rosa, una anciana que siempre compraba su café en la tienda. Sus ojos, llenos de miedo y preocupación, se encontraron con los de Clara. Ese hombre no es de fiar. No hay nada gratuito en este mundo. La tensión aumentó de inmediato. Algunos clientes comenzaron a murmurar, preocupados por lo que estaban presenciando. Las miradas cambiaron, cada vez más involucradas, como si Clara fuera la protagonista de una tragedia griega. ¿Te está amenazando?, preguntó un chico del fondo, con la voz entrecortada.
Clara podía sentir cómo la multitud giraba alrededor de ella, cada vez más expectantes. El millonario, sin perder la compostura, cerró su maletín, el sonido metálico resonó fuertemente en el aire. «Solo quiero ayudar», dijo, pero la sonrisa aún no se marchaba de su rostro. Era una mezcla perturbadora de dulzura y frialdad. «Imagina el cambio que podrías generar, no solo para ti, sino para toda tu comunidad. Este pueblo puede renacer», pero Clara no podía dejar de pensar en lo que Rosa había dicho. Había algo en esa oferta que la hacía sentir inquieta, como si el dinero fuera un ancla que podría hundirla. ¿Qué significaría realmente aceptar esa suma colosal? La tentación de cambiar su destino se batía contra la sensatez. Con el corazón agitado y la mente en guerra, Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró nuevamente el maletín, casi hipnotizada. Aquello era más que un simple trato, era una puerta abierta a un mundo desconocido, y su decisión podría marcar el rumbo de su vida y la de su familia. La atmósfera era eléctrica, como si un trueno estuviera a punto de estallar. Y en ese instante, el millonario se inclinó hacia ella, acercando su rostro. «Piensa en lo que estás a punto de dejar escapar, Clara». Pero antes de que pudiera responder, las luces del lugar parpadearon, y un grito se escuchó desde fuera. La gente corrió hacia las ventanas, asomándose para ver qué ocurría. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué ocurría afuera? La tensión dentro de la tienda se disipó momentáneamente con esta nueva crisis, pero también trajo consigo una desazón palpable. «Algo está pasando», murmulló alguien entre la multitud. Clara dio un paso atrás, el maletín del millonario aún brillando intensamente en su mente, pero el caos exterior comenzaba a atraer su atención de una manera aterradora. ¿Qué le esperaba en el exterior? ¿Era esto un simple accidente o un signo del destino? La vida de Clara estaba a punto de cambiar, pero la conexión entre su decisión y lo que iba a descubrir fuera podría ser mucho más dramática de lo que jamás imaginó. Y al dar el siguiente paso, Clara sintió que el universo se agitaba a su alrededor, una fuerza irresistible empujándola hacia adelante. ¿Y si el verdadero peligro solo había comenzado? Clara apenas pudo contener el aliento cuando las luces titilaron por última vez antes de apagarse completamente, dejando el lugar sumido en una oscuridad abrumadora. El murmullo de la multitud se transformó en un caos ensordecedor. Los rostros se difuminaron en sombras, y el eco de pasos apresurados resonaba en el suelo de la tienda. Su instinto la empujó a moverse, pero el peso del ofrecimiento del millonario seguía atando sus pies. ¿Qué está pasando? La voz de Rosa se alzó por encima del bullicio, pero parecía perderse entre los gritos y la confusión. Clara dio un paso hacia la ventana, sus manos temblorosas buscando aferrarse a algo conocido en medio de la oscuridad. Asomándose, vio lo que había provocado el revuelo. Una camioneta negra había frenado bruscamente frente a la tienda, su motor rugiendo furiosamente como un animal salvaje. «Es la policía», gritó alguien desde el fondo, y el pánico creció como una ola. Las luces de los coches patrulla destellaban como un faro en medio de la tormenta, iluminando rostros desencajados. Sin embargo, lo que más la alarmó fueron las figuras encapuchadas que salían de la camioneta, armadas y decididas. Clara sintió que el aire se le cortaba en la garganta. Instintivamente, se apartó de la ventana, su corazón latiendo con fuerza. Era un momento de crisis. Su mente giraba, recordando las palabras del millonario sobre un renacimiento. Pero, ¿a qué precio? ¿Era su familia parte de este caos? Las luces de la tienda se reactivaron repentinamente, pero los murmullos de los clientes se convirtieron en gritos de terror al ver cómo los hombres armados entraban desmesuradamente, ordenando a todos que se agacharan. «Nadie se mueve», resonaba entre las paredes. Clara sintió el frío del miedo calar en sus huesos. «Es un robo», murmuró alguien, y la verdad caló en la atmósfera como un acero afilado. El millonario, que había mantenido su fachada de tranquilidad, se acomodó detrás de un estante, con su mirada fija en las sombras que se movían apresuradamente. Clara se dio cuenta de que su vida había estado girando en torno a decisiones que solo parecían tener el poder de llevarla a un destino oscuro, y entonces, en medio de la confusión, los ojos del millonario se encontraron con los de Clara. No había miedo, solo determinación. «Clara»,
Su voz se elevó por encima del alboroto. Esto es lo que quiero evitar. ¿Tú puedes ayudarnos? La confusión se transformó en una búsqueda desesperada por respuestas. Clara se sintió atraída hacia él, pero unos pasos resonantes la hicieron alzar la vista. Uno de los hombres enmascarados se acercaba, la mirada centrada en ella como un depredador a su presa. El corazón de Clara se detuvo. Tú. Las manos en la cabeza. Ella casi no podía respirar. ¿Qué debería hacer? ¿Obedecer o intentar escapar? Un sentimiento de urgencia la invadía, y en ese instante, la decisión que tomó el millonario se nubló en su mente. Ahora, gritó el hombre, y el tiempo pareció detenerse. La multitud se encogió, el sudor corría por la frente de Clara y la desesperanza se instalaba en su pecho, y en ese preciso momento, el millonario hizo un movimiento inesperado, lanzando su maletín hacia el suelo. El metal golpeó con un estruendo ensordecedor, atrayendo la atención de todos, incluida Clara. ¿Qué plan tenía en mente? Su mente luchaba entre el temor y la pregunta crucial, cada decisión tendría una consecuencia, el caos giraba a su alrededor, pero ella sentía que se acercaba a la verdad, una verdad que no solo podría salvarla, sino que podría cambiar la realidad de todos. Clara respiró hondo, sabiendo que el momento había llegado, pero, al igual que el ruido ensordecedor de la tienda, la misma pregunta la atormentaba: ¿cuál sería el costo de la valentía en este juego mortal? El destino aguardaba su respuesta. Clara sintió como el aire se tornaba espeso, cargado con un miedo palpable mientras su mirada se anclaba en el maletín que había caído al suelo. El sonido resonó en la tienda, y todos los ojos se dirigieron hacia la escena. La tensión era casi insostenible, y un silencio momentáneo se apoderó del lugar. Atrae su atención. Ahora es el momento, murmuró el millonario, un brillo de astucia encendido en sus ojos. Las palabras parecieron romper el hechizo del pánico. Clara, con un impulso que ya no podía controlar, saltó hacia adelante. Todos, escúchenme. Su voz tembló, pero la necesidad de ser escuchada se intensificó. La muchedumbre, paralizada por el miedo, empezó a voltear en su dirección. Era su oportunidad. No les hagan caso. Tienen que mantener la calma, gritó, tratando de infundir un rayo de esperanza. Pero los hombres encapuchados, alertados por su grito, giraron rápidamente hacia ella, amenazantes como serpientes con veneno en las colas. Uno de ellos, el más alto, avanzó con pasos firmes. Su mirada oscura brillaba con desprecio. Cállate, niña. No te interesa lo que estamos haciendo aquí. La amenaza era clara y directa. ¿Qué están buscando? ¿Por qué están aquí?, preguntó Clara, intentando mantener su voz firme. Claramente, no había regreso atrás. Sentía que cada instante era una lucha por su vida y la de aquellos a su alrededor. Eso no te concierne. Solo quédate quieta, respondió el hombre, levantando su arma. Clara vio el reflejo de su propio miedo en los ojos de las personas que la rodeaban. Su corazón palpitaba con fuerza, pero había algo más, una chispa de determinación comenzaba a aferrarse a su pecho. No. No podrán llevarse nada de nosotros, gritó el millonario, saliendo de su refugio tras el estante. La audacia en su voz sorprendió a todos. Clara, si quieres, ve al fondo. Atrae a esos hombres hacia ti. El caos volvió a desatarse cuando un grito desgarrador resonó en la tienda. Rosa, su amiga, había sido empujada al suelo por uno de los enmascarados. Ayuda, aulló, sus ojos implorando ayuda. Fue como si el tiempo se detuviera. Clara sintió como un nudo se formaba en su garganta. No podía dejar que le sucediera nada a Rosa. Sin pensar, se lanzó hacia ella y la levantó con todas sus fuerzas, su corazón latiendo como un tambor frenético. Pero la figura encapuchada no se lo iba a permitir. Suéltala, gritó, y antes de que Clara pudiera reaccionar, el hombre levantó su arma, la presión de la situación alcanzando un clímax aterrador. Fue en ese instante que, en medio de un torbellino de gritos, el millonario dio un paso hacia adelante, todavía gripando su maletín. Esperen. Si quieren, tomen el dinero, gritó, su voz fusionándose con el clamor del tumulto. Clara lo miró, incrédula,
preguntándose si realmente pensaba que eso funcionaría. Sin embargo, el aire cambió. Quítate de en medio, viejo. No negociaré con un miserables como tú, bufó el atacante, su cara oscurecida bajo la capucha. La incertidumbre envolvía a Clara, y la resolución del millonario la conmovió. Pero, ¿qué pasaría si todo esto era parte de un plan más grande, uno que Clara no lograba descifrar? ¿Podría él haber estado orquestando todo desde el principio? Las dudas ardían en su mente, en cada mirada perdida en la tienda. La atmósfera era volátil, como un volcán a punto de hacer erupción. Clara sabía que no podía esperar más. Atraer a esos hombres hacia ella podría ser su única esperanza, pero también podía ser su condena. «Vengan por mí, cobardes», gritó Clara, su voz elevada, dejando escapar toda su rabia. «Si quieren algo, tómalo de mí». Los hombres armados se giraron, y por un segundo, el mundo entero pareció alinearse a su favor. Pero, justo cuando la tensión alcanzó su punto álgido, todo se desató. Un estruendo atronador resonó desde la calle, un segundo vehículo había llegado, estallando la normalidad. Las luces intermitentes de otro coche patrulla se reflejaron en las paredes. «Es la policía». «Detrás de mí», gritó el líder de los asaltantes, y el terror se apoderó del grupo. Clara sintió que el destino giraba nuevamente, el caos ordenándose. La pregunta se materializó en su mente, apremiante y con fuerza, dejándola llevarse por el momento: ¿podría esta intervención salvarlos, o solo avivaría la violencia en ese lugar saturado de desesperación? El dilema había iniciado. El eco de las sirenas resonaba a través de la tienda, mezclándose con los gritos y el caos. Clara sintió que su corazón se aceleraba aún más. La llegada de la policía podría ser su salvación o el inicio de una tragedia todavía mayor. Los enmascarados intercambiaron miradas nerviosas. El líder, que aún empuñaba su arma, apuntó a quien parecía ser su compañero. «Cúbranme. Si esto se complica, tenemos que salir de aquí». Su tono era de pura adrenalina, como si el pánico comenzara a apoderarse de su control. Clara respiró hondo. Sabía que cada segundo contaba. En su interior, algo chispeaba, una mezcla de miedo y coraje. «Todos, hacia la salida», gritó, apretando la mano de Rosa. «Vamos». Su voz se elevó por encima del tumulto, intentando aumentar la urgencia de su movimiento. La multitud titubeó, dividida entre la confusión y la esperanza. Un estruendo dentro del establecimiento resonó. Un estante cayó al suelo, bloqueando parte de la salida. Clara sintió que sus entrañas se revolvían. «¡Ayuda!», gritó, mirando a los demás. «Levanten esos estantes. Rápido». Un grupo de personas, llevados por sus palabras, se movió en su dirección. El caos se intensificó cuando el líder enmascarado, viendo que su tiempo se agotaba, empezó a moverse entre los estantes, aumentando su agresividad. «Nadie se mueve. Quien intente salir, lo lamentará». Su voz se rompió lleno de rabia. «No puedo dejar que esto termine así», murmuró Clara a sí misma, sintiendo un fuego ardiente crecer dentro de ella. Necesitaba una distracción, algo para ganar tiempo y permitir que todos escaparan. «Mira», gritó ella, señalando hacia la entrada. «No pueden salir. La policía ya está aquí. Los atraparán». Fue un último intento, pero su instinto le decía que eso podría cambiar el rumbo de la situación. Los enmascarados se detuvieron en seco, volviéndose hacia la entrada como si la misma idea de ser capturados los aterrara. Clara aprovechó ese momento. «Aprovechen el pánico y escapen ya», insistió, ahondando su voz en la emoción y el temor colectivos que fluían a través de la tienda. El hombre alto vaciló. Su mirada se movió entre sus compañeros, y por un instante, una grieta de duda apareció en su fachada feroz. «¿Y si es verdad?», balbuceó uno de sus cómplices, cuestionando su decisión. Ese momento de vacilación fue todo lo que Clara necesitaba. «Ahora, al fondo». «Atrás todos», exclamó, sintiendo que el poder de sus palabras resonaban con fuerza en el ambiente.
Mientras algunos corrían hacia la parte trasera, otros comenzaron a ayudar a levantar el estante que bloqueaba la salida, pero el líder de los asaltantes, ya colmado por la desesperación, apretó su arma. Nadie se mueve. La última persona que pronuncie una palabra va a arrepentirse, gritó, un fuego en sus ojos que absorbía la luz del lugar. Clara comprendió entonces que habían cruzado la línea entre la desesperación y la brutalidad. No habría más tiempo para jugar al héroe. En su mente, un plan comenzaba a solidificarse. Rosa, escápate por la puerta, le susurró Clara. Sal ahora, corre. Y aunque su amiga dudó un segundo, sus ojos reflejaron la urgencia de la situación. De pronto, un estruendo más fuerte emergió de fuera. Las puertas de la tienda se abrieron de golpe, revelando a los policías que entraban, armados y decididos. Los asaltantes parecieron desperdigarse, cubriendo sus pasos entre los pasillos. A la policía. Esto se pone feo, gritó uno de ellos, comenzando a abrir fuego al azar. Clara, ven, gritó Rosa desde la salida, pero el griterío aumentaba, y la claridad del plan se disolvía en el aire. Clara sintió su mundo caer en el caos. En un instante de confusión, un disparo resonó y el estruendo quebró el silencio que había permanecido durante tanto tiempo. Lo que vendría a continuación fue un giro que ni Clara, ni el millonario, ni los asaltantes podían prever. El tiempo parecía detenerse mientras las luces de la policía iluminaban el lugar y el peligro acechante se volvía más tangible que nunca. ¿Podrían escapar todos antes de que la situación se volviera incontrolable? ¿Y qué secretos podía ocultar realmente el millonario detrás de su fachada? Las cartas se estaban barajando. El disparo resonó como un estruendo en el corazón de Clara. Su mente se nubló mientras el eco del arma se desvanecía, dejando un silencio pesado en el aire. Las luces parpadeantes de los vehículos policiales iluminaban la tienda, revelando rostros aterrorizados, rostros llenos de incertidumbre. Clara sintió que el tiempo se estiraba. Los gritos de los clientes se mezclaron con las maldiciones de los enmascarados. Uno de ellos, el que había dudado anteriormente, parecía al borde de un colapso nervioso, su mirada se movía frenéticamente de un lado a otro, como si buscara una salida, una forma de evadir el destino fatal que se avecinaba. Todos al suelo, gritó un agente desde la entrada. Las voces de los oficiales resonaban mientras se abrían paso entre el caos, armados y decididos. Clara sintió la mano de Rosa apretarse alrededor de la suya, su amiga estaba tan asustada como ella. Rosa, tenemos que salir de aquí, exigió Clara, empujando con suavidad a su amiga hacia una esquina de la tienda, lejos de los disparos. La adrenalina corría como un río envenenado, y sus corazones latían con fuerza bajo la presión de la inminente tragedia. ¿Pero y los demás? Rosa cuestionó, mirando a su alrededor. La multitud estaba en un mar de cuerpos agachados, con los rostros pálidos reflejando el terror. Clara sabía que no podían esperar más. Cada segundo era vital. Sal ahora, al fondo, gritó de nuevo, esta vez con más urgencia. Con un movimiento decidido, ambas mujeres comenzaron a moverse, buscando un hueco por donde poder escapar. Sin embargo, el líder de los asaltantes, visiblemente alterado, recobró su control momentáneo. ¡Alto! Nadie se mueve, o juro que comienzan a caer. Su voz resonó autoritaria, y los que estaban cerca se congelaron. Su arma brillaba bajo las luces, el metal era un recordatorio frío de lo que estaba en juego. Un nuevo disparo sonó, y esta vez, no fue solo un aviso. El estruendo del cristal rompiéndose se sumó al caos. Clara se giró hacia la dirección del ruido, su intuición latiendo con fuerza, algo había cambiado. Sería un ángulo de escape. Mientras observaba, notó que uno de los enmascarados había caído al suelo, en un mar de caos. Su compañero miraba la escena con horror, incapaz de actuar. Es un desastre. Huyamos, balbuceó uno de ellos, y en ese momento, el juego del miedo se transformó en pánico. Dos policías se lanzaron sobre el líder, intentando desarmarlo. Clara no podía creer lo que veía. Esta es nuestra oportunidad, murmuró, tirando de Rosa hacia la parte trasera de la tienda, donde había un pequeño pasillo que conducía a la salida de emergencia. ¿Y si ellos nos ven?, preguntó Rosa, más preocupada que nunca.
No hay tiempo para dudar, exclamó Clara, sintiendo por primera vez que tenían una posibilidad real de escapar. Se movieron rápidamente, mezclándose con aquellos que se apresuraban hacia la salida, dejando atrás el caos de un mundo que amenazaba con devorarlos. Justo cuando creían que todo iba a salir bien, otro grito desgarrador chamuscó la atmósfera. ¿Qué es eso?, gritó alguien desde el otro lado. Clara se giró, justo a tiempo para ver cómo un vehículo policial colisionó contra la entrada principal, creando un estruendo que resonó por toda la tienda. El miedo se apoderó de Clara. La confusión estaba tomando el control nuevamente. Mientras se abrazaban a su urgente decisión de escapar, la sombra de un secreto aún más oscuro se cernía sobre la sala. El millonario, que parecía la razón de todo este caos, estaba allí, paralizado, con una expresión inquebrantable, como si todo esto hubiera sido planeado. Clara. ¿Quién es realmente este tipo?, se preguntó Rosa, su voz temblando. Antes que Clara pudiera responder, un llamado brutal atravesó el aire: deténganse a todos. Nadie se mueva. La frase resonó como un tambor de guerra, y Clara supo que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué secretos ocultaba el millonario? ¿Y cómo saldrían de este laberinto de destrucción? Las cartas estaban a punto de ser reveladas, y el juego apenas comenzaba. El caos era como un océano revuelto, y Clara se sentía como un barco sin rumbo en medio de la tormenta. Las sirenas se mezclaban con los gritos, formando una sinfonía de terror que hacía eco en su mente. Aferrándose a la mano de Rosa, corrieron hacia el pasillo, pero su corazón latía con fuerza, consciente de que la puerta a la libertad estaba aún demasiado lejos. «Vamos. Corre», le dijo Clara, mientras el sonido de los disparos todavía reverberaba en el aire. Pero al acercarse a la salida, el tiempo se detuvo de nuevo. Un oficial, cubierto con un chaleco antibalas, aparecía al final del corredor, apuntando su arma hacia ellas. «Espera». «Alto», gritó el policía, su voz llena de preocupación y determinación. Clara se detuvo en seco. Aquel era un momento de decisiones, un instante que podría cambiarlo todo. «No somos parte de esto», gritó Clara, el miedo pintando sus palabras. «Solo queremos salir». Pero el oficial parecía evaluarlas con una mirada mezcla de duda y desconfianza. Las luces de los coches parpadeaban, creando sombras que danzaban a su alrededor. «Apóyate contra la pared y levanta las manos», ordenó el agente, mientras su compañero corría hacia el caos. Clara sintió que el nudo en su garganta se hacía más intenso. «No puede ser. Esos hombres nos quieren matar». Rosa casi sollozó. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, incapaz de soportar el horror que se apoderaba de ellas. De repente, la figura del millonario atrajo su mirada de nuevo. Su rostro mostraba una calma inquietante, como si todo lo que sucedía estuviera orquestado por él. «¿Qué estás haciendo, Clara?» «Él está detrás de todo esto», dijo Rosa, sus ojos llenos de necesidad, buscando en Clara la respuesta que ambas entendían sin palabras. Clara no sabía si debía confiar en sus instintos o en el oficial. «A la espera, no se acerquen», ordenó el policía, presionando el dedo contra el gatillo, y la atmósfera se volvió más pesada. Fue entonces que, en su mente, una chispa de estrategia se encendió. «Si nos quedamos aquí, moriremos», susurró Clara, y se volvió hacia Rosa. «Voy a distraerlo. Tú, busca la salida por tu cuenta». «Ve». «Clara, no». Rosa exclamó, pero Clara la empujó suavemente hacia el costado. Era una jugada arriesgada, un juego del que no había muchas probabilidades de ganar. Pero el instinto de supervivencia le decía que esperaban lo peor si se quedaban. Con un movimiento rápido y decidido, Clara dio un paso adelante, haciéndose el blanco con su voz temblorosa. «Oficial. Ese hombre es peligroso. Necesitamos ayuda para escapar de esta locura». El policía se volvió hacia ella, distraído, y fue el momento perfecto. En una movida desesperada, Clara se lanzó hacia el lado opuesto y corrió, dejando el pasillo atrás. El sonido de los gritos se volvía cada vez más lejano, y sabía que el tiempo se le acababa. El miedo la guiaba, pero también la esperanza. ¿Dónde estaba Rosa?
La imagen de su amiga, atrapada en ese caos, la impulsó a seguir corriendo, hasta que finalmente llegó a una ventana de emergencia. El cristal, roto por la colisión del vehículo, quedó al alcance. Sin pensarlo, Clara se asomó y avanzó, sintiendo un repentino impulso. «Rosa», gritó, y su voz resonó en medio del desierto de ruido. Pero la respuesta quedó atrapada en el aire. Tensando su cuerpo, se dio cuenta de que el silencio a su alrededor se había vuelto ominoso. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí misma, sus manos aún temblorosas mientras se preparaba para salir. Pero en ese instante, un grito desgarrador la hizo congelar. Al girar la cabeza, vio al policía caído, el millonario de pie, y un nuevo giro de la trama comenzaba a desenredarse frente a ella. ¿Qué era lo que él quería realmente? Y lo más aterrador, que tan lejos estaba dispuesto a llegar para conseguirlo, con su corazón en la garganta y una decisión que pesaba como plomo. Clara sabía que la verdad, aunque peligrosa, era la única salida. Y en ese momento, algo resonó en su mente: no puedo dejar que esto termine así. Mientras se acercaba al caos. Una vez más, se dio cuenta que todo lo que conocía estaba a punto de colisionar. La pregunta era, ¿podría enfrentar lo que vendría? ¿Y podría salvar a Rosa antes de que fuera demasiado tarde? Clara sintió que el aire a su alrededor se espesaba, como si el caos mismo hubiera decidido asfixiarla. Cada latido de su corazón resonaba en su pecho, un tambor desesperado que empujaba su cuerpo hacia adelante, pero la imagen del agente caído la detenía. El millonario, imperturbable, se movía hacia ella con la tranquilidad de quien sabe que tiene el control. «¿Qué quieres de nosotras?», gritó Clara, tratando de desafiar su propio miedo. Su voz sonó más firme de lo que se sentía, y se sorprendió al sentir una chispa de valentía. Pero él solo sonrió, una mueca que heló su sangre. «Estás más cerca de la verdad de lo que imaginas», dijo él, con un tono suave y calculador. «Pero no estás lista para conocerla, Clara». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué secretos guardaba ese hombre? Su mente luchaba entre la necesidad de descubrir la verdad y el instinto que le decía que debía huir. Sin embargo, el silencio aterrador que siguió a sus palabras era más inquietante que cualquier balazo. De pronto, Clara escuchó un ruido, un golpe sordo. Era Rosa. El corazón le dio un vuelco. «Rosa», gritó de nuevo, esta vez con desesperación. Sin embargo, su amiga no respondía. Donde estaba, el millonario la observaba con una mezcla de curiosidad y diversión, disfrutando su tormento. Clara decidió que no podía permitir que él la intimidara. En su horrorosa realidad, ¿acaso lo había dado todo por perdido? ¿Crees que este juego que estás jugando tiene algún sentido? «No somos tus peones», exclamó, tratando de recuperar su voz. La ira en sus palabras no escondía solo desafío, también un rayo de esperanza. Quizás si le confrontaba, podría desestabilizarlo. Él dio un paso adelante, y ese movimiento la hizo temblar. «Eres más valiente de lo que aparentas, Clara. Pero esto es más grande que tú, o que tu amiga», dijo, señalando con la mano hacia donde había sonado el grito. De repente, un grupo de hombres armados apareció al final del corredor. Su presencia podía hacer que la situación más tensa. Clara sintió como un puñetazo en el estómago, sabía que si no actuaba, todo podría acabar de manera catastrófica. Ella necesitaba hacer algo, y rápido. «No puedo quedarme aquí», pensó, mirando hacia la ventana rota. «Tengo que encontrar a Rosa». En un impulso, se lanzó hacia atrás, directamente hacia la salida, casi sin pensar en las consecuencias. Los hombres comenzaron a acercarse, gritando órdenes que se perdían en el clamor del pánico. La mente de Clara corría. La ventana era su única opción, pero antes de poder saltar, sintió una mano en su hombro. Era él, el millonario la había alcanzado. «¿De verdad crees que podrás escapar tan fácilmente?», susurró, su aliento era frío como el hielo. Con un movimiento desesperado, Clara se liberó de su agarre y saltó, cayendo hacia el mundo exterior, donde el aire fresco chocó contra su rostro, ofreciéndole un breve momento de claridad. Desde la distancia, escuchó el eco de disparos y gritos. Colapsando contra el suelo, se levantó rápidamente, buscando a su amiga. «Rosa».
Rosa, gritó con todas sus fuerzas mientras corría por el callejón oscuro. Pero la angustia de no saber dónde estaba la paralizaba más que el miedo. Fue entonces que escuchó un grito conocido más cerca. Sus ojos brillaron de determinación, debía encontrarla. Sin embargo, en la esquina del callejón, una figura oscura se alzaba. Era el millonario, observándola con una mirada de satisfacción. Hiciste bien en escapar, Clara, pero no tendrás a Rosa solo por huir. El último comentario de su enemigo la heló por dentro. Justo cuando estaba a punto de enfrentarlo, un crujido detrás de ella cambió todo. El peligro estaba acechando en cada sombra. ¿Qué me estás ocultando?, le demandó Clara, aferrando su última pizca de coraje. Y un pensamiento le atravesó la mente: tal vez la verdad no solo le liberaría, sino que cambiaría todo lo que creía saber. ¿Pero a qué costo? Ella sabía que se acercaba a un punto de no retorno y el tiempo apremiaba. Clara dio un paso atrás, el miedo retumbando en su pecho mientras miraba a esa figura oscura, el millonario cuya sonrisa perturbadora parecía alimentarse del caos. Los gritos se desvanecieron en el eco de sus pensamientos, y el callejón se tornaba un laberinto de sombras y desasosiego. Dímelo, exigió, su voz firme y desafiante. ¿Dónde está Rosa? Las palabras surgían de sus labios con un fuego que ni ella misma sabía que poseía. Sin embargo, su determinación no le garantizaba más que un breve respiro antes de que él volviera a tomar el control. Ah, Clara, aún no comprendes. La calma de él era acobardante. Cada acción tiene su precio, y algunas verdades son más dolorosas que el silencio. Su mirada se desvió hacia la esquina oscura, como si pudiera percibir lo que Clara no podía. Tu amiga ha hecho selecciones, decisiones que podrían costarle su vida. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Esa era su nueva realidad, una en la que cada movimiento podía ser fatal. No me hables de decisiones, gritó, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. Tú eres el monstruo que ha decidido jugar con nosotras. Modera tu tono, dijo él suavemente, caminando un paso hacia ella, su presencia oscura creciendo. Estás en mis dominios. Pero no te preocupes, Clara. Si lo deseas, puedo darte una oportunidad de salvarla. Solo necesito que entiendas lo que está en juego. Clara miró a su alrededor, buscando alguna salida, un medio para salir de esa trampa mortal. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, tratando de mantener un rayo de esperanza en su voz. Te necesito como una aliada. Rosa, un sacrificio. Pero tú podrías ser mucho más. Sus palabras eran venenosas, deseando quemar la ilustre chispa de su corazón. Solo tienes que hacer una elección. Dirigirte a lo oscuro, o quedarte en la luz, sin Rosa. La decisión se presentó ante ella como un laberinto más retorcido que los propios callejones. ¿Sería capaz de traicionar a su amiga para salvarla? Clara se sintió atrapada entre dos realidades en verdad dolorosas. La cara de Rosa apareció en su mente, llenando su corazón de terror y desesperación. No, no. No voy a caer en tu juego, gritó, incapaz de asimilar la manipulación de aquel hombre. Entonces ciñó su puño, recordando a su amiga, luchando por su vida. Basta, exclamó, corriendo hacia él con la intención de no dejarse intimidar, pero sus piernas se sentían pesadas, como si el propio aire luchara por retenerla. Él levantó una mano, como si fuese a detener el tiempo. Lo que no comprendes, Clara, es que estás lejos de estar fuera de peligro. La verdad que buscas, solo traerá dolor, dolor que ni una pequeña luz podría conjurar. Un grito resonó nuevamente desde las sombras. Era Rosa, pero el sonido era distinto esta vez, más apagado, como si proveniera de un lugar lejano. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Sin pensar, se volvió corriendo hacia la dirección del sonido, el corazón latiendo violentamente, pero él la detuvo apenas a unos pasos, su voz resonó en su mente con un eco de advertencia. No puedes escapar de lo que no puedes ver. La verdad es un laberinto. Y una vez que entras, no hay salida. Mientras trataba de sacudirse su agarre, Clara vio una sombra moverse más allá de él. Era Rosa, y su expresión era de angustia. Rosa, gritó, sintiendo el calor de las lágrimas mezclarse con el sudor del terror.
Pero un destello de luz apareció detrás de la figura del millonario, y Clara se sintió atrapada entre el horror y una decisión que jamás pensó tener que tomar. ¿Se atrevería a cruzar ese oscuro umbral a la verdad? Los ecos de su propia indecisión resonaron, y Clara sabía que el momento decisivo se acercaba a gran velocidad. ¿La verdad me liberará de esta pesadilla? Su mente se debatía entre el miedo y el deseo de rescatar a su amiga. Justo cuando sintió que se desvanecería bajo la presión, una sombra se deslizaba detrás de ella, y Clara comprendió que ningún lugar era seguro ni siquiera en su mente, y en medio de ese vacío, emergió una pregunta que la dejaría helada: ¿qué pasará si la verdad no es lo que esperaba? Sin un segundo que perder, la decisión de avanzar hacia lo desconocido se convirtió en su única opción. Clara sintió como el laberinto de su realidad se volvía más oscuro y aterrador. Las palabras del millonario retumbaban en su mente, y el eco del grito de Rosa se convertía en un recordatorio vívido de que el tiempo se le estaba acabando. No podía permitir que sus miedos la paralizaran. Apretando los dientes, reunió su valor y se lanzó hacia adelante, decidida a descubrir la dolorosa verdad que amenazaba con devorarlas. «Rosa», gritó nuevamente, su voz desgarrada resonando en la oscuridad. Las luces intermitentes de la policía aún iluminaban su entorno, pero la lucha interna de Clara eclipsaba cualquier forma de esperanza. Sería verdad que cada decisión tendría un peso insoportable. Más allá de la figura del millonario, Clara vio la sombra de su amiga tambalearse en el fondo, cada vez más cerca y al mismo tiempo más lejana, como si un hilo invisible la separara. Luchando por no perder de vista a Rosa, Clara se acercaba cada vez al hombre que había destrozado su vida en un instante. Él sonrió con una satisfacción perturbadora. «No puedes salvarla sin pagar el precio, Clara», dijo, su voz impregnada de una mezcla de desafío y familiaridad. «Esta vida podría ser un renacimiento, si tan solo te permitieras dejar atrás la luz». Sus palabras eran tentadoras y crueles, como un veneno dulce. Clara se detuvo, sintiendo el pulso de su corazón retumbar en sus sienes. Esa era la verdad a la que se refería, el costo de lo que pretendía. «¿Y si el precio es demasiado alto?», respiró. «¿Y si lo que ofreces no es más que una ilusión?». Los ojos del millonario se encendieron con un destello de admiración. «Finalmente, comprendes el juego. Pero necesitas más que palabras vacías para enfrentarte a lo que verdaderamente importa». Fue en ese momento que Clara decidió. Con una resolución que ardía en su interior, se volvió hacia el espacio oscuro donde escuchaba nuevamente el llamado de Rosa. La voz de su amiga se hacía más clara, un hilo de conexión que se resistía a ser cortado. «No te rendiré», exclamó, sintiendo como el coraje florecía dentro de ella. La figura oscura del millonario se movió para detenerla, pero Clara lo empujó y se lanzó hacia el callejón. «Rosa, estoy aquí», gritó, dejando a un lado el terror que había consumido su ser. Corrió con todas sus fuerzas y justo al final vio la imagen de Rosa, caía de rodillas en el suelo ensangrentado. Un rugido salvaje atravesó su pecho. Se acercó aún más, sintiendo como su corazón parecía romperse al ver a su amiga visiblemente herida. «No. Rosa». Se arrodilló a su lado, temblando de angustia. «¿Puedes oírme? Todo va a estar bien». Rosa levantó la vista, sus ojos llenos de miedo y alivio. «Clara, lo siento. No puedo». La imagen de su amiga, vulnerable y llena de dolor, empujó a Clara a actuar. «No estás sola. Juntas podemos salir de aquí», dijo, mientras intentaba ayudarla a levantarse. Detrás de ellas, el millonario contemplaba la escena, su semblante desdibujándose entre el enojo y la fascinación. «¿No lo entiendes? El precio que pagas por esa lealtad es más alto de lo que imaginas», murmuró, su voz resonando como un eco de desesperación. Clara, apretando la mano de Rosa, sintió como un nuevo impulso surgía de lo más profundo de su ser. «No tengo miedo de la verdad. Preferiría morir que traicionar a mi amiga», respondió con firmeza, dejando claro que parte de la elección elegía. En ese instante, algo cambió, la oscuridad del lugar parecía retroceder, permitiendo que una chispa de esperanza llenara el aire. La realidad del millonario temblaba ante su determinación. Las figuras encapuchadas, que habían acechado su libertad, se volvieron inciertas, la desesperación se reflejaba en sus ojos.
como si la fuerza de la conexión entre Clara y Rosa pudiera desvanecer la sombra que los rodeaba. Ahora, gritó Clara. Con ese grito, se levantaron ambas al unísono, cruzando el umbral del callejón, donde la luz del día iluminaba la realidad de lo que tenían que dejar atrás. Los gritos y las balas se desvanecían mientras corrían, unidas. Por un lazo de amor inquebrantable, conscientes de que juntas podían enfrentar lo que el destino les deparara, y con cada paso hacia la libertad. Clara supo que el verdadero poder en este laberinto de desesperación era la unión, y que su lucha no solo salvaría sus vidas, sino que podría dar un nuevo significado a su pueblo lleno de secretos. La vida, aunque golpeada, renacería de sus cenizas, al salir a la luz del día, ya no había sombra oscura. Así, Clara y Rosa se abrazaron con fuerza, dejando atrás no solo a un enemigo, sino también el miedo que había dominado su existencia. Habían enfrentado el verdadero horror, y ahora tenían la posibilidad de cambiar su camino. La verdad podía ser inquietante, pero juntos, encontrarían la fuerza para enfrentar todo lo que viniera. Ahora, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.